Y ahora cogemos nuestros bártulos de investigación y nos marchamos con rumbo a otro lugar misterioso, distinto. En las últimas semanas hemos hablado varias veces de hospitales abandonados y para muchos encantados. En la geografía española se reparten varios y no son pocos los testimonios que hablan de que han pasado auténticas noches de terror dentro de ellos. A raíz de esta emisión sobre el Hispano de Guadarrama, empezamos a recibir en Cuarto Milenio un sinfín de mensajes. Muchos de ellos, curiosamente, apuntaban a un lugar, como si realmente ocurriese algo, y queríamos descubrirlo. Por eso enviamos allí a nuestro compañero Gerardo Peláez. Buenas noches, Gerardo. Hola, Iker, buenas noches. ¿Qué sitio era ese en el sur de España? El Manuel Lois, hospital abandonado en Huelva, y parece que el misterio en toda esa zona, el epicentro lo tiene en ese hospital que está situado en el centro de la ciudad, en el centro de Huelva. Seguramente no sea tan misterioso como el Hispano de Guadarrama, sobre todo porque es bastante más moderno en imagen, en aspecto. ¿No da ese aspecto tan truculento que daba, por ejemplo, ahí los muros abandonados del Hispano? Efectivamente, además está situado en el centro de la ciudad, es bastante diferente. Lo que ocurre es que hay muchísimas historias, muchísimos testimonios, sobre todo nosotros fuimos a grabar dos en concreto y surgieron un montón de historias que eran aterradores sobre cosas que habían sucedido tras los muros del Manuel Lois. Nos quedamos con ese dato, con ese nombre, Manuel Lois, decenas de testimonios, pero hemos querido saber cuál era la verdad. ¿Y dónde queda la leyenda? Muchas personas desde hace años hablan de la historia de unos perros o de un perro que fue protagonista en la captación, digamos, de fenómenos extraños. Es la historia de Danco, Gerardo. La historia de Danco. Hasta hace poco este perro estaba sin identificar, no tenía nombre, no tenía raza, nadie sabía de dónde era, qué sitio vigilaba. Pues bien, a raíz de la información que emitimos referente al Hispano, un telespectador de Cuarto Milenio se puso en contacto con el programa y nos dio el nombre del perro. Él era el que hacía la guardia con el perro y el suceso era algo aterrador. Quisimos recordar la historia de ese perro Danco, que no es leyenda, es realidad, y que sufrió lo indecible en ese lugar marcado, el Manuel Lois, en Huelva. Danco, pastor alemán adiestrado para la vigilancia, con años de experiencia, y según los guardas que hacían ronda con él, sin temor a nada ni a nadie. Hasta que se cruzó en su vida un hospital abandonado de Huelva, el Manuel Lois. Empleado como hospital general durante años, fue clausurado a finales del 93. El estado en el que los guardas de vigilancia se lo encontraron era deplorable. Máquinas y aparatos médicos en perfecto estado abandonados, restos de sangre en los quirófanos, fetos y placentas embotellados, y una pierna de un cadáver olvidada en el mortuorio. Dibujaban un escenario sórdido que se sumó a las historias sobre extraños ruidos y apariciones que comenzaban a extenderse por la ciudad. Lo que vieron el perro y sus guardas en las largas y agónicas jornadas de vigilancia en el Hospital Manuel Lois ha pasado a convertirse con el tiempo en leyenda urbana. A partir de cierta hora, las 2 o las 3 de la mañana, el ascensor empezaba a funcionar solo. Y el perro se acercaba a ver quién era o qué era. Y claro, yo no veía nada, pero el perro vería algo y ya el perro empezaba a correr por todas partes, por todo el hospital, y ya se perdía la pista del perro. ¿Qué o a quién veía Danco cuando se abrían las puertas del ascensor? ¿Por qué salía huyendo enloquecido? ¿Por qué se negaba a subir a la 4ª planta? Y sobre todo, ¿qué le provocaba tanto temor precisamente en ese punto? Veía algo raro o intuía algo raro y no quería entrar en esas plantas. Te puedo decir que en esa planta, la 3ª y la 4ª, es donde se han producido más muertes, ¿no? Aquí en este hospital. Y lógicamente podía haber algo, alguna impregnación que el animal lo intuía. Los lamentos del perro recorrían los fríos y castigados pasillos del edificio, mientras los anonadados vigilantes trataban de buscar una explicación al comportamiento del antaño fiero animal. Esta no tardó en llegar. Una vigilante recuerda perfectamente un alarido de mujer surgido de la nada. Un grito humano retumbó con estrépito en las paredes del hospital. Una mañana que fui al servicio y fui con el perro y lo metí dentro porque me daba miedo. Y estando en el servicio escuché un grito alucinante. El perro me miró, metió el rabo entre las patas y salió corriendo. A medida que transcurría el tiempo, la vigilancia del Lois comenzaba a hacerse insoportable para guardas y perro. Se enfrentaban a algo que no eran ladrones, ni gamberros. Era algo
que realmente les provocaba pánico. Algo desconocido que nacía en las entrañas del hospital y que no dejaba de atormentarles. Estaba con mi compañero Mario y estábamos aquí, lo que es la entrada, en la mesa, y vi en lo que es al final del pasillo una sombra. Digo, Mario, por ahí ha pasado alguien. Salimos corriendo, no vimos nada, no encontramos a nadie. La historia del pastor alemán corrió como la pólvora. Se llegó a hacer extensiva a otros lugares abandonados de toda España, pero el origen del rumor, en esta ocasión, era auténtico. Estaba en la centralita que está allí en aquella ventana, comiendo un bocadillo a las 4 de la tarde y escuché tacones. Me asomé, no vi nada, volví a entrar, volví a escuchar tacones, volví a salir, volví a entrar y a la tercera vez que escuché los tacones, cogí, dejé el bocadillo y me vine aquí afuera con el perro. Vamos, que ya no me quedé ahí. El animal dejó este mundo hace apenas unos meses, habiendo visto cosas que la mayoría de los humanos no podemos imaginar. La famosa leyenda urbana del perro y el hospital abandonado tiene al fin protagonistas: Danco y el Hospital Manuel Lois. Este es un programa interactivo que se desplaza allí donde ocurre el misterio, para comprobarlo. Así que seguimos abiertos a que nos envíen sus sugerencias en torno a lugares marcados de este tipo. Pero es que en el Manuel Lois había además más historias, Gerardo. Muchas más historias. Nosotros recogimos el testimonio de Pilar y de Mario y pensábamos sinceramente que no íbamos a recabar más informaciones, más historias tan truculentas, pero que duda cabe que surgieron muchas más. Por ejemplo, uno de los compañeros que filmó estas imágenes, un cámara, nos comentaba que una amiga suya, además una persona que no tiende a creer cosas paranormales, que no le había sucedido nada extraño en su vida, pues estando abierto el Manuel Lois, acudió con su padre a ver a una familiar que había tenido un niño que había dado a luz. Por las escaleras encontraron una señora y se pararon a hablar con ella porque algo les preguntó la señora. Cuando dejaron de hablar con ella, esta chica se dio la vuelta, se giró hacia su padre, el padre estaba completamente blanco y le dijo: ¿qué te pasa? Dice que esta persona que acabamos de saludar es una tía tuya que murió aquí hace 2 años, en Manuel Lois. Hay otra historia muy curiosa también de otro investigador que fue en otra ocasión, subiendo también en la zona de donde estaban los niños enfermos de cáncer, había como una especie de parque infantil para que los niños, pues lógicamente, pasaran las horas de forma más amena. Este hombre, cuando subió las escaleras, se encontró algo chirriar, avanzó, también iba con linterna, y en una estancia donde estaba el parque infantil enfocó y había un columpio moviéndose completamente solo, sin haber ninguna ráfaga de aire, sin haber ninguna ventana abierta, y pues es lo que decimos siempre. Desde luego, encontrarte algo así cuando vas a investigar algún fenómeno extraño impacta, yo creo que de manera súbita. Decenas de testimonios de ese tipo que ha recogido Gerardo y que estamos, como digo, abiertos a seguir analizando para encontrarnos el misterio o la realidad, la solución a veces mucho más pragmática y mucho más lógica. Pero nos decían que era un lugar distinto en Manuel Lois y allí hemos estado comprobando que parte de la leyenda, por lo menos parte, tiene visos de ser real. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Iker.